Y quiero dar las gracias una vez más, igual que ayer, al comité científico, sobre todo al doctor Martín, que no sé si está por aquí, pero quiero darle expresamente las gracias a él como presidente de la sección de arritmia de SEMES por su confianza doble, tanto ayer en cuanto a hablar de marcapasos como hoy en cuanto a hablar de dispositivos. Y pues el reto de hoy es el mismo que el de ayer. Un poco, ayer era saber cómo manejamos los marcapasos en urgencias y hoy, más que saber cómo los manejamos, es saber qué debemos saber cuando estamos en las guardias sobre estos dispositivos y qué podemos hacer con ellos cuando nos surgen los problemas. Para empezar, pues por supuesto, tenemos que saber lo que es un dispositivo, lo que es un DAI. Un DAI es muy parecido a un marcapasos, pero se diferencia un poquito en cuanto a su tamaño, es un poquito más grande. Los componentes son similares, tiene un generador y tiene unos cables, puede ser un cable, como en este caso, o incluso 3 cables, como en este otro, donde si lo miran bien, es que esto no sé si es un puntero. Sí. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Estos son pacientes que yo sé que tenían un DAI porque me decían que tenían un DAI. Si no, yo no habría sido capaz de identificar si eran marcapasos o DAI, salvo en este caso que tenía 3 cables. No voy a incidir mucho en las indicaciones del DAI, puesto que nosotros no indicamos los DAI, nosotros nos encontramos con el problema del DAI cuando el paciente llega a urgencias, pero sí tenemos que saber por qué los llevan, y los llevan porque son la primera opción para la prevención, tanto primaria como secundaria, de la muerte súbita cardíaca, y su efectividad está más que demostrada en múltiples estudios. En cuanto a la evolución en el número de implantes, ya la ha presentado la doctora Barona. El número de implantes va aumentando progresivamente. Esta es la misma gráfica que ha presentado ella, es el registro nacional con los datos del año 2010, publicados el año pasado, y como veis el número de dispositivos aumenta de manera exponencial. Debemos conocer como médicos de urgencias cuáles son los componentes de un dispositivo, puesto que esos componentes son los que en algún momento pueden darnos la lata. Entonces debemos saber que un DAI, pues al igual que ayer hablábamos de los marcapasos, se componen pues de un generador, que en este caso es un poquito más grande, como ya he dicho, tiene una batería, que suele ser una batería de litio, plata y vanadio, con una duración de entre 5 y 7 años, dependiendo un poco del funcionamiento del dispositivo, con una carcasa de titanio y con un condensador, que es el que hace que su tamaño sea un poquito mayor, donde se almacena la energía que va a ser la que se descargue, se va almacenando en el condensador desde la batería para poder luego realizar una liberación rápida en el momento que sea necesario. Hay también una circuitería que es una especie de microordenador donde va el microprocesador y la memoria que va a registrar los eventos que suceden en el paciente. Suelen tener cada vez menor tamaño, cada vez menor peso. Y aparte de este generador, pues se compone de unos electrodos que pueden ser 1, 2 o 3, y que estos electrodos se pueden colocar, son electrodos de descarga o electrodos de sensado y estimulación que se suelen colocar en el ventrículo derecho y que pueden hacer la descarga entre el ventrículo derecho, la carcasa y la entrada a la vena cava superior. ¿Y cuáles son las funciones del DAI? Pues las funciones del DAI son fundamentalmente el sensado y reconocimiento de las señales locales, tanto auriculares como ventriculares, la detección y el almacenamiento de los eventos arrítmicos, que se realizará en forma de, se realizará según unos parámetros programados en forma de unos registros que son los electrogramas, que son como los electrocardiogramas de la taquicardia dentro del dispositivo. Y además realizará una función de administración de terapias según unos algoritmos de manejo programados que lleva el dispositivo. Y esto lo realiza a través de una serie de criterios que son los que determinan el funcionamiento de este DAI. Está el criterio de comienzo súbito, que discrimina una taquicardia sinusal por su comienzo más progresivo que el de la taquicardia ventricular. El criterio de estabilidad de frecuencia, que distingue episodios de fibrilación auricular por su RR variable con respecto a los de taquicardia ventricular, donde el RR es fijo. Los criterios de discriminación, que valoran la morfología o anchura del electrocardiograma, siendo cuando la morfología o anchura es similar al ritmo sinusal, se catalogará de supraventricular, mientras que si es distinto se catalogará de ventricular. Y en algunos casos, en los desfibriladores con electrodo auricular y ventricular, habrá también unos criterios adicionales que valorarán la disociación auriculoventricular. ¿Y qué vamos a utilizar? ¿Qué es lo que hace ese dispositivo en nuestros pacientes? Pues fundamentalmente, una vez que detecta lo que está ocurriendo en el paciente, administra una serie de terapias. Estas terapias pueden ser la estimulación antitaquicardia, una cardioversión eléctrica sincronizada que puede ser de choque de baja energía que va progresivamente aumentando hasta choques de alta energía.
Puede ser una desfibrilación, que se hará a máxima energía. Puede también tener una estimulación antibradicardia y funcionar como muchos marcapasos. Y cada vez más tienen una función de resincronización cardíaca, que es muy importante para los pacientes en los que hay una disfunción ventricular severa y se encuentra en una insuficiencia cardíaca en fase 4. Esto se realiza mediante una detección de arritmias en determinadas zonas. Está la zona de detección de fibrilación ventricular, de taquicardia ventricular rápida, de taquicardia ventricular, de frecuencia normal y de bradicardia. Como ya bien ha dicho Mercedes, muchas veces la terapia puede ser que resuelva el problema, puesto que en este caso, por ejemplo, vemos una taquicardia ventricular en la que no es necesario una descarga de máxima energía, no es necesario que se produzca una desfibrilación, sino que con una estimulación antitaquicardia un tren de choques se produce una resolución del problema. En la terapia de resincronización cardíaca, esto es un ejemplo de cómo el QRS pasa de un ancho de 220 milisegundos a 160 cuando la estimulación se produce de modo biventricular en lugar de solo en el ápex del ventrículo derecho, de tal manera que mejora la funcionalidad del paciente que tiene el dispositivo en la modalidad de resincronización cardíaca. Este es otro ejemplo de lo mismo. Ahí podéis ver perfectamente cómo disminuye el tamaño del QRS. Y en cuanto a los médicos de urgencias, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con un paciente con un dispositivo de estos? Pues lo tenemos bastante fácil. Y en este caso lo tenemos un poco más fácil que ayer porque en este caso sí tenemos documentos a los que podemos acogernos, en los que podemos consultar y que nos van a ayudar al manejo de estos pacientes. Estos documentos están a vuestra disposición tanto en la revista Emergencias como en la página web que ya os comentaba ayer de Arritmias SEMES. ¿Y cuál es la evaluación que tenemos que hacer de un paciente portador de un DAI y dónde debemos hacerla? Pues generalmente la consulta más grave por la que nuestros pacientes con DAI pueden venir a nuestros servicios de urgencia es por las descargas múltiples, como bien ha dicho antes Mercedes. En este caso, los pacientes deben ser valorados en las áreas de críticos de nuestros servicios de urgencias, porque ahí es donde podemos hacer una monitorización electrocardiográfica adecuada con una vía venosa, haciendo una valoración hemodinámica del paciente, donde instauraremos un tratamiento de sedación con benzodiazepinas, que muchas veces va a resolver el problema de las descargas múltiples, porque disminuye la descarga adrenérgica del paciente. Y, pues como siempre, valoraremos la historia clínica, la exploración física, realizaremos un electrocardiograma de 12 derivaciones, haremos una radiografía de tórax, una analítica para valorar alteraciones hidroelectrolíticas y, si está a nuestra disposición, pues podremos intentar hacer una interrogación del DAI mediante un programador. No hay que desactivar el DAI sin conocer la causa, a ser posible, salvo que sea absolutamente necesario hacerlo. ¿Y cuáles son las urgencias que nos podemos encontrar en relación con la función, con el funcionamiento de un dispositivo? Pues pueden ser, las tengo aquí un poquito detalladas, que el paciente nos consulte por una descarga ocasional, que suele ser lo más frecuente, que nos consulte por descargas múltiples, que estas pueden ser a su vez apropiadas o inapropiadas, requiriendo en algunos casos incluso la necesidad de desactivar el DAI. Puede ser que la consulta sea porque veamos que hay una ausencia de intervención durante una taquicardia ventricular, con lo cual habrá que realizar una cardioversión eléctrica en el paciente con DAI, puesto que no está funcionando su dispositivo. Puede ser que se produzca una proarritmia inducida por el DAI o que haya algún fallo de estimulación. Si la consulta es por una primera descarga, es fundamental recordar que la primera consulta que se realiza por la primera descarga conviene que remitamos al paciente a su unidad de arritmias para que haya una revisión de su dispositivo. En las descargas posteriores lo podemos tomar con un poco más de calma, confirmamos, a ser posible, si tenemos un programador, con un programador, y si no, pues a través de la historia clínica, la exploración física, la analítica, si hay algún tipo de desencadenante. El electrocardiograma también nos puede ayudar a ver si hay alguna arritmia recurrente o un proceso isquémico, la radiografía, en la que podemos ver si hay una integridad de todos los cables y la circuitería. Y, como he dicho antes, si tuviésemos un programador accesible, pues lo ideal sería poder hacer una lectura de ese dispositivo. Si todo es normal, pues el paciente podrá ser dado de alta y seguirá sus revisiones según su cita habitual. No es necesario remitirlo ni urgente ni siquiera en una demora de 24 horas a la unidad de arritmias. En el caso de que las descargas sean múltiples, no me voy a detener mucho porque ya lo acaba de comentar la doctora Barona, el concepto ya lo ha dicho ella, son 3 o más descargas en 24 horas o más de un choque necesario para terminar el episodio. Lo que es la tormenta eléctrica ya lo ha determinado ella.
Las apropiadas son aquellas que se producen en el contexto de una fibrilación ventricular o taquicardias ventriculares sostenidas. Las inapropiadas son aquellas que se producen en relación con arritmias supraventriculares o fallos de detección del dispositivo. Este es un ejemplo de múltiples episodios. Si pudieseis ver la hora, pues ocurren minuto a minuto, las 23:01, las 23:02, las 23:03. Se están produciendo episodios uno detrás de otro. Si las descargas son apropiadas, porque ocurren en el contexto de una ATV, una fibrilación ventricular recurrente, el pronóstico es malo, por supuesto, porque suele tratarse de estadios terminales de una cardiopatía ya muy severa. Cuando hay un fallo en la terminación de la arritmia, suele ser producido por un aumento en los umbrales de desfibrilación, que puede ser producida por la isquemia o bien por un tratamiento, como ha dicho ya Mercedes también, por una disfunción en el electrodo de desfibrilación o porque la energía inicial ha sido demasiado baja. Como algoritmo de manejo, pues aquí os lo detallo, igual que lo ha explicado antes ella. Es fundamental la sedación, es fundamental la utilización de fármacos intravenosos como beta-bloqueantes como el esmolol y la amiodarona, y es fundamental que el paciente permanezca ingresado para su vigilancia en una unidad de cuidados intensivos coronarios. Hay otras alternativas que se plantearán a posteriori, como puede ser pues, realizar una revascularización, una ablación o bien proceder a la lista de trasplante. Si las descargas son inapropiadas, pueden ser producidas, como digo ahí, por episodios arrítmicos o no arrítmicos. Los arrítmicos pueden ser por taquicardias o arritmias supraventriculares o bien por taquicardias ventriculares no sostenidas. Y los no arrítmicos pues, pueden producirse por algún tipo de alteración a nivel del electrodo, una fractura o una dislocación que produce descargas aisladas, por una sobredetección de señales, puede ser por estimulaciones extracardíacas que pueden ser producidas por los movimientos respiratorios o bien por interferencias de fuentes electromagnéticas. Este es un caso de una terapia inapropiada en un paciente con una fibrilación auricular. Empieza a producir una terapia. Esta es continuación del episodio. ¿Y qué ocurre con las descargas inapropiadas? Pues que en este caso, si las descargas inapropiadas se producen por causas arrítmicas, lo ideal será desactivar el DAI. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues igual que os explicaba ayer con el imán, los que estuvieseis ayer en la sesión del marcapasos, el imán nos puede ayudar a desactivar el dispositivo que está dando descargas inapropiadas. El imán debe quedar colocado sobre el dispositivo, no vale solo pasarlo por encima suavemente, sino que hay que dejarlo conectado, apoyado sobre el dispositivo, a ser posible fijado con algún tipo de pegamento o de cinta. Se debe aplicar sedación al paciente y se debe aplicar el tratamiento específico de la arritmia que esté provocando las descargas inapropiadas. En el caso de la fibrilación auricular, el flúter, se puede utilizar frenación con fármacos como los betabloqueantes o el diltiazem. En el caso de la taquicardia sinusal, también los betabloqueantes intravenosos nos ayudarán a disminuir esa taquicardia y la sedación, por supuesto. Y en el caso de la taquicardia ventricular no sostenida, la administración de amiodarona intravenosa. Este es el episodio similar al de antes, pero en este caso, tras la terapia, hay un cambio en el trazado electrocardiográfico que lleva a la producción de una descarga del dispositivo. Y esto es lo que se ha producido, es una taquicardia ventricular producida por una proarritmia por el DAI. La desactivación del DAI por el imán, como ya os estaba explicando, se realiza mediante la aplicación del imán sobre la carcasa. Mientras el imán esté sobre el generador, el DAI estará desactivado. En este caso, a diferencia de los marcapasos, no afecta la función de antibradicardia. Se puede producir unos sonidos, unos tonos audibles de desactivación, y es fundamental que reinterroguemos después el dispositivo con un programador una vez que se haya resuelto la situación aguda. Nunca se debe hacer esto sin un diagnóstico preciso de por qué lo estamos haciendo. En cuanto a la ausencia de intervención del DAI, puede ser que se produzca sin fallo del DAI o por una disfunción del DAI. En el primer caso puede producirse por una alteración a nivel de la frecuencia de detección de la taquicardia ventricular, por fallo en los criterios adicionales que os comentaba al inicio, por agotamiento de las terapias. En cuanto a la disfunción del DAI, la ausencia de intervención por disfunción del DAI se puede producir por una desprogramación, por un agotamiento de la batería o por algún fallo en los componentes o la infradetección. En este caso, pues, en la ausencia de intervención del DAI, pues, aplicaremos las medidas que necesitemos según la situación lo requiera. Si el paciente está en parada cardiorrespiratoria, las maniobras que habitualmente aplicamos en las paradas, o la desfibrilación externa precoz si es necesario. Y en la taquicardia ventricular bien tolerada, pues haremos su electrocardiograma de 12 derivaciones, veremos si tenemos el programador adecuado disponible o no,
En caso de que no lo tengamos, aplicaremos fármacos y si lo tenemos disponible, pues se realizará la reprogramación adecuada. Y en la taquicardia ventricular mal tolerada, pues por supuesto haremos una cardioversión externa. La desfibrilación externa, al igual que os comentaba ayer, puede dañar el generador, hay que tener cuidado, hay que alejar las palas externas del desfibrilador, colocarlas de manera perpendicular al sistema y si se puede desactivar el DAI antes de hacer una desfibrilación, si es que lo podemos pensar con tiempo. Hay que usar la menor energía posible y comprobar siempre el estado del generador después de aplicar la técnica. Los fallos de estimulación pueden ser precoces o tardíos, por dislocación del electrodo, los precoces o una perforación, y los tardíos por una disfunción o por algún tipo de interferencia o fallos del generador o aumentos del umbral. Aquí un ejemplo de un dispositivo que está fallando en su estimulación. A veces, como se ve en esta imagen, por una fractura del cable que se puede ver fácilmente en una radiografía de tórax, que eso sí está a nuestra disposición. Ay, perdón. Y en cuanto a los fallos de estimulación, el diagnóstico, como ya he dicho, se realizará de manera definitiva mediante la interrogación del DAI, que valorará los parámetros de detección y estimulación, y en algunos de los casos con la radiografía de tórax. El tratamiento, pues la desactivación del DAI en caso de que esté dando... en este caso se desactivará el DAI para poder aplicar tratamiento farmacológico, y se evitará el isoproterenol, que favorece la taquicardia ventricular, y se aplicará, si es necesario, un marcapasos transitorio hasta corregir la causa. También existen otras urgencias no relacionadas con la función del DAI. No voy a entrar en detalle en todas ellas, simplemente voy a nombrar un par de ellas, que son el síncope, por aquello de que cuando hicimos el estudio GEDAYUR fue una de las causas más frecuentes de consulta de los pacientes con dispositivo, al menos en mi urgencia. La incidencia es muy variable. Es de alto riesgo, las medidas a aplicar son las medidas generales del síncope, las podéis ver en las guías clínicas publicadas en el 2000 del síncope. Hay que hacer una adecuada interrogación del dispositivo y en caso de que sea necesario, se ingresará al paciente en una UCI coronaria para una monitorización electrocardiográfica estricta si el paciente es de alto riesgo. Las causas pueden ser causas arrítmicas o no arrítmicas, puesto que el paciente con un DAI también puede tener un síncope por fármacos o un síncope neuromediado. Las arrítmicas, pues por el proceso de algún tipo de arritmia, por ejemplo, una taquicardia ventricular rápida, una bradiarritmia, por algún tipo de programación, como la estimulación antitaquicardia, por el efecto proarrítmico que se puede producir, o por la baja carga de la batería, que aumenta el tiempo que tarda en producirse la descarga del paciente. Es grave por su potencial mortalidad y a veces, en el caso de la infección del DAI, es grave por su potencial mortalidad, se requerirá la utilización de un tratamiento antibiótico y un recambio del dispositivo y el aumento del riesgo se produce sobre todo en los implantes que se realizan a nivel abdominal, que yo creo que ya prácticamente no se hace ninguno, y siempre son más frecuentes las infecciones en el recambio del generador con respecto a los primoimplantes. Y es un factor de riesgo importante la diabetes mellitus. Estas son las causas más frecuentes de extracción de electrodos que requieren y que pueden producir también en ese caso infección del dispositivo. Las infecciones pueden ser precoces, las precoces suelen ser por el estafilococo aureus, las tardías por el epidermidis y los coágulas A negativos. Hay muchos dos fármacos que pueden ser necesario, que pueden producir este tipo de infecciones. El diagnóstico puede ser un diagnóstico fundamentalmente de sospecha, un paciente con un dispositivo que tiene un cuadro febril sin un foco claro, que consulta por picos febriles que se producen de manera progresiva en el tiempo y que es portador de un dispositivo. Siempre tenemos que tener en mente la posibilidad de que ese dispositivo esté infectado y sea la causa del cuadro febril del paciente y, por lo tanto, que una infección sea la causa de la consulta. Puede ser también un cuadro clínico, porque tengamos ya la aparición de signos clínicos de una aparición de vasculitis o los criterios de Dux de las endocarditis, o también microbiológico. El analítico es muy inespecífico y solo sirve la PCR para ver la respuesta al tratamiento. El ET es la técnica de elección para ver las vegetaciones y, si existe algún tipo de duda, se puede realizar una gammagrafía. Esta es una imagen donde se ven unas vegetaciones en un ecocardiograma. Un minuto, doctor. Y termino ya. La antibioterapia es antibioterapia de amplio espectro y sobre todo de amplio espectro en cuanto a gérmenes muy refractarios a todo tipo de tratamientos. Hay veces que es necesario realizar la retirada completa del dispositivo y el reimplante del dispositivo posterior, generalmente en la región contralateral. Y por último, una pincelada sobre las alarmas. Yo no he escuchado todavía ninguna, pero existen, están ahí, algún paciente dice que le ha sonado. La más frecuente es la entrada en periodo de reemplazo electivo por agotamiento de la batería.
Generalmente tienen indicados los pacientes por sus arritmólogos que deben consultar con ellos en la unidad de arritmias. Pueden ser muy variables porque son dependientes de cada dispositivo. El tono de la señal de aviso suele estar diseñado para ser un poquito más alto que el sonido ambiente, no es que sea un sonido audible a gran escala, pero el paciente sí la escucha. Suele durar la señal de aviso unos segundos, hasta un máximo de 10. Y las más frecuentes, por lo menos en los dispositivos de tipo Medtronic, que son los que visitan más mi urgencia, hay dos tipos de sonidos, uno intermitente bajo, que es que la urgencia no es una urgencia muy severa, y otro que es una especie de sonido tipo ambulancia, en el que la urgencia indica que la urgencia es un poquito más elevada. Teóricamente esto tenía que sonar, pero creo que no va a sonar. Bueno. También existen unas alarmas de prueba en las que se produce un tono continuo de 20 segundos de duración cuando un imán o cabezal del programador se acerca al dispositivo y que puede activarse en caso de que el dispositivo se acerque a un campo electromagnético potente. Y termino recordando que en el año 2005, creo recordar, hicimos un registro para el manejo de los pacientes portadores de desfibrilador automático implantable en los servicios de urgencias. El estudio se denominó GEDAYUR, fue realizado por nuestra sección y la sección de electrofisiología y arritmias de la SEC. Los objetivos de este estudio fueron fundamentalmente pues contribuir a conocer el perfil de seguridad del DAI, conocer cuáles son las estrategias recomendables para mejorar la adecuación del manejo del paciente con un dispositivo de este tipo. Se realizó, fue un estudio multicéntrico que se realizó en 25 centros durante un año y medio aproximadamente, con unas hojas de registro validadas, con una codificación única. Se registraron también los trazados electrocardiográficos de los pacientes y hubo, previo al inicio del estudio, una formación con trípticos, pósters, guías que ayudaron en parte a la formación de los médicos de urgencias en el manejo de estos pacientes. Todo ello con la colaboración de Medtronic. No voy a detallar los resultados de ese estudio por la premura del tiempo y concluyo diciendo que pues, un dispositivo, un DAI, es la primera opción de tratamiento de la muerte súbita cardíaca en la prevención tanto secundaria como primaria. Tiene una elevada efectividad, pero también tiene unos altos costes, por lo que la estratificación de riesgo debe ser lo más adecuada posible. La complejidad del manejo hace que debamos adaptarnos a las guías de práctica clínica y aprender de ellas y empaparnos de su sabiduría. Y por aquello de que conozcamos exactamente qué es lo que ocurre en nuestras urgencias, podemos consultar el registro GEDAYUR, puesto que en el registro GEDAYUR lo que quedó claro es que la mayoría de los problemas que tienen estos pacientes son solucionables por los médicos de urgencias, pero que el registro nos ayuda a determinar cuáles son pues, nuestras zonas de mejora continua, aquellos aspectos en los que todavía podemos alcanzar un nivel más óptimo. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.